municipal de categorías quinta y sexta, con la intención de poder entregar unos procesos de asistencia técnica con ocasión a la misionalidad de la ESAP, ¿sí? Que básicamente consiste como en hacerse cargo de los temas que tienen que ver con los asuntos públicos y además de eso entregar precisamente procesos de acompañamiento a las entidades territoriales y a las entidades en general de la administración pública en Colombia. Y también tengo a cargo el curso de políticas públicas en el pregrado de administración pública, que es el pregrado nacional de la escuela. Y además de eso, tengo a cargo como la línea de gobierno y política pública en algunos programas de APT. He estado como en diferentes territoriales de la escuela a cargo de esa materia, igual que de la política pública y territorio, o problemática pública, o la materia de administración pública. Entonces, pues con esta presentación les cuento, pues tengo alguna experiencia ya de varios años en los temas de la administración pública, en políticas públicas concretamente. Me he desempeñado como investigador, consultor y, como ya lo saben, docente e investigador. Entonces, para mí es muy grato estar en este curso. Les quiero decir que, pues inicialmente lo que nos convoca, al menos en este momento, es poder entender. Bueno, una pregunta. Bueno, listo, ya empezó a grabar Narleya. Muchas gracias, Narleya. La otra pregunta que iba a hacer es si es necesario que lleven a cabo algún registro, algún listado de asistencia para tener el récord de las personas que se conectan. Ustedes saben que se logra el, el certificado de asistencia o el de participación en el proceso con un porcentaje mínimo de asistencia al curso. Sí, también les dejaré uno que otro taller para que, digamos, lo empecemos a interiorizar aplicado a nuestro contexto. Listo. Yo creo que Lina ya dio esas claridades de cuáles son los requisitos para certificarse en el curso. Bueno, inicialmente lo que les quiero contar es las políticas públicas con respecto a otras disciplinas en las ciencias sociales es un área nueva, digamos, novedosa. Trae tal vez una trayectoria de construcción de la disciplina de tal vez un poco más de 60, 70 años. Y por esa misma razón es que todavía existen muchas cosas nuevas que van surgiendo con ocasión, por ejemplo, a su carácter multidisciplinario. Las políticas públicas son un área multidisciplinaria en tanto que se construyen a partir de múltiples conocimientos, ¿no? Por ejemplo, es clave tener en el escenario en cuenta que la política pública, al ser un área multidisciplinaria, requiere siempre tener en la mira, por ejemplo, elementos de la economía, de las finanzas, del derecho, de las artes, de la sociología, de la filosofía, de la ciencia política y, por supuesto, de la administración pública. Y un poco esa también es como la característica de la administración pública. Vemos que antes de meternos de cabeza precisamente en esa discusión de la definición de la política pública, me gustaría como presentarle unos mínimos que nos sirven para empezar a conectarnos en la narrativa. Nos pongamos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de estos temas claves. Entonces, inicialmente sería clave que tuviésemos presente estos tres conceptos, que digamos son como fundamentales en el estudio tanto de la administración pública como de las políticas públicas. Entonces, una cosa es como lo que implica el concepto de Estado, lo que implica el concepto de gobierno y a su vez el concepto de administración pública. El Estado es una institución en el entendido de que las instituciones son precisamente arreglos, reglas de juego, parámetros de comportamiento que pueden ser formales o informales. Las instituciones formales son las entendidas como las que son fijas o, digamos, son escritas.
¿sí? Un claro ejemplo de una institución formal es una ley, un decreto, la Constitución Política de Colombia, o, digamos, cualquier otro arreglo que formalice un tipo de comportamiento social. Y la forma de formalizarlo precisamente es a partir de que quede impregnado o quede escrito en un marco, en un cuerpo. ¿Sí? En este caso, pues lo podríamos aplicar a las políticas públicas como, por ejemplo, el marco normativo, son instituciones formales. Y una institución informal, entonces, es como el comportamiento social arraigado, las costumbres, ¿sí? Que además de eso, muchas veces estamos plenamente convencidos y con la convicción de que esa es nuestro comportamiento porque así lo percibimos nosotros y así lo determinamos nosotros y muchas veces realmente lo que pasa es que se está imbuido como en una trayectoria histórica que ha pasado por generaciones en su familia y se han asumido una serie de comportamientos que terminan estando, determinando, por ejemplo, su percepción del mundo. ¿No? Ese tipo de cosas son instituciones informales. ¿No? Una de las características de las instituciones formales e informales es que precisamente son creaciones humanas, creaciones sociales, son construcciones sociales y entonces en ese orden de ideas las instituciones se pueden modificar, ¿no? Si son formales, pues existen unas reglas de juego para modificar instituciones formales, por ejemplo, para modificar una ley, pues existe todo un procedimiento legislativo que se tiene que llevar a cabo, pues en el Congreso, en la rama legislativa del poder público. Mientras que las instituciones informales es posible modificarlas, es posible cambiarlas, adecuarlas, sintonizarlas de acuerdo a la necesidad del contexto, ¿no? Y entonces se está, digamos, asistiendo también a un proceso en donde eh, se está también como entendiendo que es posible armonizar los comportamientos sociales de acuerdo a la necesidad de contexto. Es decir, es posible que la sociedad tenga un comportamiento acorde con la necesidad social eh, pues que se requiere y un poco por ahí tiene que ver el ejercicio de la política pública. Pero también, entonces, si entendemos que el Estado es una institución, pues entonces el Estado termina siendo una construcción social, ¿sí? Que básicamente está registrada en la Constitución y entonces nos da unas reglas de juego precisamente para este grupo social en un espacio determinado que con la interacción entre las personas que habitan ese espacio durante un determinado tiempo terminan construyendo una significación que eso termina entonces generando la imagen del territorio, ¿no? Que es un poco más ligado a una serie como de símbolos que terminan entregándole una razón, ¿sí? Un imaginario simbólico a las personas que habitan en ese espacio. Entonces, ese estado termina siendo entonces, ¿qué? Una regla de juego institucional o un conjunto de reglas institucionales, ¿sí? Es intangible, es una ficción intangible en tanto nosotros no podemos tener contacto con el Estado. O sea, ustedes se ponen a preguntar cuál es la dirección en donde se ubica la oficina del Estado. Eso es muy genérico, muy difícilmente se podría contestar. O que cómo es posible que usted le dé la mano al Estado. Eso es imposible, ¿no? Porque es una ficción además, es un invento social que sirve para regular los comportamientos sociales en un territorio o en un espacio determinado, ¿no? Entonces, al entender que el Estado es un conjunto de reglas de juego, que es intangible, que es una ficción, y que en el caso colombiano, de acuerdo a la Constitución, pues se dividen tres ramas del poder público, que son la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Nosotros también entonces entendemos cómo emerge en la discusión, pues este otro concepto, el concepto del gobierno, ¿no? El gobierno es un asunto un poco más materializado, ¿sí? Precisamente porque responde en su definición más sencilla a una organización, un conjunto de personas que tienen un objetivo común y además de eso, pues entonces tienen unos recursos a la mano para lograr ese objetivo de manera conjunta. Entonces, el gobierno termina siendo ese grupo de personas que han sido elegidas popularmente o han sido contratadas precisamente para acompañar a esos elegidos popularmente para que entonces pongan en ejecución, o pongan por lo menos en acción la agenda que se ha planteado el gobierno.
Entonces, el asunto, ¿cuál es aquí? Entonces, el alcance del gobierno, teniendo en cuenta que son personas de carne y hueso que usted sí puede diferenciar, ¿no? Por ejemplo, el actual gobierno está en cabeza de presidente Iván Duque. Sí, el gobierno anterior estaba en cabeza de el expresidente Juan Manuel Santos. Y el próximo gobierno, pues, estará definiéndose este fin de semana. Entonces, dense en cuenta cómo el gobierno nos lleva de una vez a una imagen clara de una persona que tiene la capacidad de tomar decisiones, que direcciona una serie de recursos que tiene a su disposición para lograr cumplir esos objetivos, ¿sí? Y además de eso, es posible que tenga la facultad de delegar responsabilidad de acuerdo al nivel territorial, de acuerdo a la especificidad temática, pero la cabeza de Estado, de gobierno y de administración pública, o sea, el responsable o la responsable de esos tres máximas instancias, y además de esas tres máximas instancias y además de las Fuerzas Armadas, pues termina siendo el presidente de la República, es decir, el presidente o la presidenta de la República en el ordenamiento o en las instituciones, de acuerdo a las instituciones formales del Estado colombiano, pues está en cabeza de esta persona que logre ganar. Yo le pediría el favor a Hilda A. Punto, que apague el micrófono. Eh, Hilda, Hilda, si estás ahí, por favor. Gracias, Hilda, muy amable. Y entonces, claro, el gobierno termina siendo entonces materializado en las personas que son contratadas o son elegidas para asumir esa responsabilidad concreta de direccionar, de tomar decisiones, ¿sí? Y además con la facultad de poder entonces hacerse cargo de las instancias de gobierno, la máxima autoridad de la administración pública, la máxima representación estatal y la máxima autoridad con las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Entonces, es decir, es la última persona que tiene la decisión, la capacidad de decidir en la punta de la jerarquía sobre estos asuntos, ¿no? Pero dése cuenta que a diferencia del Estado, sí se materializa en un conjunto. Es posible saber quiénes son gobierno, cuáles son esas personas que están a cargo de eso. ¿Sí? Y uno puede encontrar entonces instancias de gobierno dependiendo de la división política del país. Y en este caso, pues dice la división política de Colombia, que hay tres niveles de gobierno que corresponden a tres niveles territoriales. Entonces, el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel municipal. Pero además de eso, con ocasión al artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, ustedes saben que también existen otras formas de articulación territorial, que hay básicamente lo que permite es una serie de incentivos para que se articulen gobiernos en diferentes niveles territoriales en torno a problemas compartidos, ¿no? O agendas comunes, ¿sí? Entonces existen las famosas asociaciones de municipios, asociaciones departamentales, las áreas metropolitanas, la recién creada región metropolitana que modifica el artículo 325 precisamente para que pueda entonces articularse entidades territoriales de diferente nivel territorial. ¿Sí? Entonces se puede juntar una gobernación con una alcaldía distrital y con una alcaldía municipal de cuarta, quinta, sexta categoría. Y es un poco lo que permite la región metropolitana. Un área metropolitana, por ejemplo, es conectar municipios del mismo nivel, es decir, entidades territoriales del mismo nivel, en torno a problemas comunes, problemas públicos comunes, palabra clave, ya lo abordaremos. Pero entonces a lo que voy es que el gobierno termina tomando diferentes manifestaciones de organización, de articulación, pero es claro que es un conjunto de personas. Y entonces ahí están las diferencias, ¿no? Una institución que tradicionalmente la hemos llamado como la institución haciendo como si, o pensando o graficándola como si fuese una oficina de la entidad pública X. No, la institución es un conjunto de reglas que pueden ser formales e informales. ¿Sí? Es un asunto abstracto, es intangible, no lo podemos tocar, es una ficción porque es una creación social. ¿Sí? Así como lo crea la sociedad, lo puede transformar la sociedad. ¿Sí? Pero el gobierno entonces es un conjunto de personas, es una organización. Y una organización, en su definición, es precisamente un conjunto de personas que se articulan en torno a un objetivo común, ¿no? Entonces, el gobierno es ese conjunto de personas que tiene un objetivo común. Pero además de eso, el gobierno, para su funcionamiento, tiene unas reglas de juego. Y esas reglas de juego son precisamente esas instituciones. Entonces, el gobierno cumple, ¿sí? O está en el marco de lo que le permiten las reglas de juego formales, que son
la Constitución, las leyes, ¿sí? Y en fin, como toda la jerarquización que ustedes conocen hasta llegar a los acuerdos municipales, por ejemplo, los decretos de despacho, pero en este orden de ideas hay unas reglas, ¿sí? Se cumplen. El gobierno no está suelto, puede hacer lo que mejor le parezca, sin tener en cuenta las consideraciones para los mejores comportamientos sociales, no. Tiene unas reglas de juego y supeditado a esas reglas de juego, entonces es que puede llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir esos objetivos que se han trazado como que de acuerdo a la Constitución, otra vez, entonces un gobierno, pues básicamente lo que necesita es llevar a cabo una serie de acciones para lograr el desarrollo, ¿sí? El desarrollo social, económico y cada una, digamos, de sus manifestaciones. Pero el asunto es, ya tenemos clara la diferencia entre lo que puede ser Estado y lo que puede ser gobierno. Ahora, pues, ¿dónde entra la administración pública? La administración pública termina también siendo un conjunto de personas con un objetivo común en el marco de unas instituciones o unas reglas de juego formales. Sí, tiene como características que su organización es a partir de la jerarquía, sí, estamos supeditados a órdenes, estamos sujetos a normas. Hay una distorsión, no sé si verifica Oscar Armando. Gracias, muchas gracias. Entonces, la administración pública, a diferencia del gobierno, eh, ejecuta las decisiones, ¿sí? Es decir, gobierno toma decisiones y la administración pública las implementa, las ejecuta. Por eso la administración pública está en la rama ejecutiva, que es la rama que ejecuta, ¿sí? Que pone en acción el aparataje estatal, el gobierno también, solo que el gobierno está como en la jerarquía, en la parte, en la cúspide, ¿sí? En la cabeza de la pirámide, mientras que la administración pública se desagrega de ahí para abajo hasta llegar al último nivel, conocido como el nivel de las burocracias de calle, ¿sí? Que ya hablaremos de eso, pero es, digamos, hasta el último nivel donde el ciudadano tiene contacto o final, o un contacto final con el último servidor o con la última servidora pública que hace parte de ese entramado estatal. Pero entonces la administración pública se encarga de ejecutar decisiones, ¿no? De ejecutar lo que plantea el gobierno. Está sujeto a normas, es decir, estamos sujetos a reglas de juego. ¿A qué? A instituciones formales. Y además de eso, pues existe un orden jerárquico, es decir, la jerarquía es importante en la administración pública, porque pues estamos también supeditados a una toma de decisión. Entonces, pero el asunto es que la administración pública también es un conjunto de personas eh, que se articulan en torno a un objetivo. Y en este caso, ¿el objetivo cuál es? Pues el objetivo es poder entregar servicios, poder entregar recursos o redistribuir recursos, poder llevar trámites y servicios para que las ciudadanías, eh, digamos, puedan mejorar sus condiciones de vida. La administración pública pone en marcha el Estado. Entonces, con estas tres categorías importantes, o teniendo clarísimo lo que implica ser un Estado, lo que implica el alcance de la categoría de gobierno y la categoría de administración pública, es posible entonces preguntarnos por lo que implica, eh, pues, qué es lo público en las políticas públicas, ¿sí? Una cosa es hablar de políticas, otra cosa es hablar de políticas públicas. ¿Eso qué quiere decir? Que existe un campo de acción amplio, pero además que debe ser claramente definido en su alcance para poder comprender hasta dónde podemos llegar con las políticas públicas. No cualquier cosa es una política pública, ¿sí? Pero pues bueno, lo público, lo que implica lo público al interior de la política pública, al menos es posible articularlo de acuerdo a como lo ha propuesto el profesor Alejandro Lozano, al menos en tres grandes bloques, ¿no? Entonces, los saberes relacionados con eso que se estudia sobre lo público, que básicamente, como ya les dije, es un área multidisciplinaria, y en este caso, pues entonces los saberes que aporta, ¿sí? Las ciencias sociales, entonces, las disciplinas sociales. A yo le agregaría también que pues las ciencias
exactas, porque nosotros trabajamos con estadística, trabajamos con matemáticas, trabajamos con economía, que la economía es considerada una ciencia social, pero también trabajamos, por ejemplo, con los saberes más especializados, biología, química, física, porque resulta que al ser multidisciplinario, lo público también usa recursos desde diferentes lugares para poder construir argumentos, ya lo veremos cuando nos referimos a lo público estatal. Pero también existen entonces en esa construcción del saber de lo público una serie de aportes que se construyen desde el ejercicio estatal, ¿no? Desde el saber del Estado. Cómo funciona la administración pública, cómo funciona el gobierno, entonces, cuál es el alcance del Estado. Ese tipo de cosas también construyen un saber. Entonces, ustedes, por ejemplo, al interior de sus entidades públicas, tienen una cosa que se llama, por ejemplo, un mapa de procesos. Eso es la construcción del saber estatal, ¿no? Cómo funciona determinada oficina, cuáles son los reglamentos, cuáles son las funciones, cuál es el marco normativo, cómo funciona entonces tal trámite. Eso hace parte de la construcción de un saber estatal propiamente dicho. Y el saber local, que básicamente es el saber de las ciudadanías, de las personas que, por ejemplo, asumen una serie de arreglos, quizás instituciones informales, o sea, a partir de sus propias prácticas, para abordar problemas públicos, que no necesariamente requieren de la participación de un actor gubernamental para abordar una situación, sino que sencillamente pueden ser comunidades que se organizan. Las comunidades indígenas, ¿sí? Las comunidades LGTBIQ+, o por ejemplo los colectivos feministas, las organizaciones de jóvenes, las juntas administradoras locales, ¿sí? O las juntas de acción comunal, o los grupos de vecinos que organizan eventos para poder pavimentar la calle, porque no, ningún gobierno ha llegado hasta su barrio. ¿Sí? Ese tipo de cosas terminan precisamente también construyendo un saber, y ese saber también está aportándole precisamente a lo que implica el alcance de lo público. Entonces, lo público, de acuerdo a como lo entiende el colectivo LGTBIQ+, del municipio X, es, digamos, de acuerdo a cómo ellos entienden su proceso de escenificación en un espacio amplio que podría ser una esfera de visualización de sus problemas, por ejemplo, de cómo ellos quieren hacer que un asunto sea notable, ¿sí? Sea percibido por otros públicos, por otros actores, para que sea intervenido. Entonces, digamos, esa construcción de esos colectivos, de esas ciudadanías, ¿sí? De esas múltiples manifestaciones ciudadanas, también le aportan a lo que implica entender el alcance hasta dónde va lo público, ¿no? Entonces, lo público no solamente es el Estado, sobre todo porque el Estado es una invención social, ¿no? Es un concepto inventado, es una cosa gaseosa que no sabemos dónde está ubicada. Entonces, uno no podría limitar lo amplio que puede ser lo público, ¿sí? Lo inmenso, pero además de eso, lo interminable, lo infinito que podría ser lo público solamente con los asuntos estatales. Lo público tiene la capacidad de ir más allá del Estado. Entonces, eso ya como que nos pone en problemas, porque nos pone a pensar precisamente y entonces hasta dónde puede llegar lo público. Es ahí, digamos, un poco el reto de las políticas públicas, porque dependiendo del alcance que nosotros entendamos de lo público, asimismo se va a presentar un alcance de las políticas públicas. Entonces, las políticas públicas también son, uno podría decir, arreglos formales que van más allá del Estado. La política pública tiene la capacidad también, por ejemplo, de permitir la incidencia de los públicos que construyen otros saberes para que entonces termine siendo una herramienta de intervención sobre asuntos públicos. Eso, digamos, para abrir discusiones, ¿no? Lo público también se relaciona, o se refiere, o se relaciona con asuntos de espacios, ámbitos de discusión o relaciones entre actores. Entonces, lo público muchas veces está asociado a lo visible, a lo enunciable o a lo que puede ser considerado como un asunto común, que genere interés de manera colectiva, ¿sí? Que pueda ser percibido por más de un actor o que pueda, además de eso, ser narrado, ser enunciado por más de un actor.
En ese momento, cuando participa más de un actor en un espacio de estos, cuando puede ser visible por más de un actor, por más de una persona, empezamos a construir un espacio público. Y el espacio público no necesariamente es un espacio materializado, ubicado en un lugar geográfico determinado, no. El espacio público también se construye a partir de las relaciones de más de un actor. Siempre que hay más de un actor, uno puede configurar ahí una esfera pública, un espacio público, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, lo público también se relaciona, también se construye desde la relación entre los actores, desde la interacción, de la construcción narrativa y su intercambio, por ejemplo, de ideas, ¿sí? Pero además de eso, también a partir de lo que simbólicamente se percibe, se construye socialmente a partir de, por ejemplo, una imagen común, ¿sí? Ahí también existe una manifestación de lo público. Y además de eso, lo público también termina siendo como el contraste de lo que no es privado. Entonces podemos definir lo público como lo que no es. Y efectivamente es lo público algo que va más allá de, por ejemplo, lo íntimo, lo privado, y lo íntimo y lo privado muchas veces además termina siendo atravesado por lo público, porque existen trayectorias. ¿Sí? Los asuntos públicos no son asuntos estáticos, son asuntos que están activos, que se van modificando, que dependen, por ejemplo, también de las variables de tiempo y espacio, que además de eso son construcciones históricas, que además de eso están en disputa, ¿sí? Porque todo el tiempo, digamos, están siendo objeto de resignificaciones, de desestructuraciones, ¿no? Entonces no es un asunto inmóvil, lo público también es un asunto que está activo. Por eso, pues el llamado es a ser conscientes de que lo público no es una categoría fija, sino que se puede romper todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo se está rompiendo, se está reconstruyendo. Por eso es importante que el ejercicio de la administración pública, que es un ejercicio sujeto a normas y a jerarquías, no esté cerrado, por ejemplo, a lo que implica lo público de la administración pública. ¿Sí? Nosotros no respondemos a la realidad social tratando de meterla a las malas en un cajón llamado ley, sino que por el contrario, de acuerdo o en el marco de lo que implica el Estado social de derecho, la norma se aplica de acuerdo a la necesidad del contexto, no al revés. ¿Sí? No el contexto se trata de meter a las malas en una ley que muchas veces pierde vigencia tan pronto es firmada. ¿Sí? O sea, lo dice la sociología, la ley no puede modificar el comportamiento social. Es muy complejo pretender que entonces el tiempo se detiene solo porque existe una ley y entonces define unas reglas de juego que hay que hacer cumplir. A las malas, por ejemplo. No, la sociedad es la que va entregando precisamente cuáles son los lineamientos que requieren ser regulados. O la sociedad puede autorregularse. Pero entonces, para entender hasta dónde llega la administración pública, es importante tener claro lo que la Constitución dice del Estado Social de Derecho. No es un Estado de Derecho porque no se trata solamente de aplicar reglas de acuerdo a cómo están escritas, ¿sí? Es decir, sí o sí se cumple de manera taxativa. Es Estado Social de Derecho precisamente porque lo que implica es, existen unos ordenamientos jurídicos, es decir, unas reglas de juego formales, unas instituciones formales que deben ser cumplidas, pero no a las malas. La interpretación siempre está a favor de la sociedad, por eso es un Estado social de derecho. Y entonces se aplica la norma de acuerdo a como sea necesario ser aplicada de acuerdo a el contexto en donde se desarrolle el problema social. Entonces, por eso es el Estado social de derecho y no un Estado de derecho. No es el Estado de la ley, es el Estado de la sociedad en el marco de unas reglas. Es diferente. Por eso el administrador o la administradora pública o quienes hacen parte de la administración pública deben tener claro eso. Primero usted debe interpretar la norma y debe interpretar la sociedad para saber entonces cómo aplica la norma favoreciendo a la población, no poniéndole a las malas. Y eso tiene que ver también con la definición de lo público. Y entonces cuando uno dice vamos a interpretar las normas, vamos a interpretar las reglas de juego a favor de la sociedad, eh, no a favor de lo que está escrito para que se cumpla de manera taxativa y exacta, sino que tiene que haber una interpretación además humanista. Eso está en el marco también de los derechos humanos, ¿no? Por eso la Corte Constitucional es una de las grandes creaciones de la Constitución Política de Colombia. Y por eso la Constitución hace parte de una cosa que se llama un bloque de constitucionalidad. Entonces, la Constitución tiene que ser interpretada en el marco de los derechos humanos, ¿sí? Y por eso el Estado Social de Derecho. El Estado
se interpreta socialmente en el marco de unas reglas de juego del derecho. Y en ese orden de ideas, pues la interpretación siempre va a estar, entonces, desde el enfoque de derechos humanos. Eso también tiene que ver con el alcance de hasta dónde llega lo público y dése en cuenta que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, pues lo público entonces está asociado a los derechos humanos. Y ahí es donde se va configurando entonces un ámbito de lo público, y un ámbito de lo público que entonces termina siendo visible, enunciable y además de interpretación común en el marco de lo que diga ese bloque de constitucionalidad, respetando la dignidad humana y además de eso entendiendo lo que implica la entrega de garantías para el goce efectivo de los derechos. Hay un tercer escenario, que eso es un escenario más de las relaciones sociales. Discúlpenme, que es que pasan como 1000 carros vendiendo chatarra o comprando chatarra a esta hora del día aquí en mi barrio. Entonces, hay otro escenario donde uno puede encontrar alcances o hasta donde puede interpretarse la escenificación de lo público desde lo estético. ¿Y lo estético por qué? Uno diría, acá entra entonces en juego lo que implica la filosofía o la interpretación desde las artes, las manifestaciones múltiples artísticas, pero lo estético también se refiere a lo que termina siendo admisible socialmente. ¿Sí? Y es que de alguna u otra forma, la escala valorativa o su construcción moral está también supeditada a lo que usted como persona, como sujeto, parte de un cuerpo social, entonces está dispuesto a admitir, ¿sí? O está dispuesto a aceptar. Y en ese orden de ideas, pues lo público también es lo que usted está dispuesto a aceptar o a admitir, de acuerdo a su escala valorativa, a su escala moral, a su formación en valores, a su formación de la tradición histórica, por ejemplo, de su familia, de su árbol genealógico. Ahí se van construyendo una serie de límites, ¿no? Hasta dónde estamos dispuestos a llegar, hasta dónde estamos dispuestos a ceder, hasta dónde estamos dispuestos a aceptar en términos de comportamientos sociales, ¿no? Y en términos del comportamiento, por ejemplo, al interior del primer grupo social conformado, que termina siendo la familia. Y ahí, entonces, hay una serie de estéticas, ¿sí? Que van construyendo escenarios admisibles o inadmisibles. Pero esto también tiene un alcance social y es, por ejemplo, hasta dónde lo público termina teniendo un alcance dependiendo de lo que está dispuesto a aceptar o a admitir un gran grupo social, una colectividad. Uno podría hablar, por ejemplo, de los habitantes de determinado país, de determinada ciudad. En ese municipio tienen que haber algunas reglas informales, des en cuenta que esto está más en la informalidad, en las pautas de comportamiento de ese grupo, que terminan entonces teniendo unos alcances para admitir algunas cosas o rechazarlas, o para aceptar y negar o negarlas, ¿no? Y dentro de eso, pues está también lo que se construye colectivamente. Y entonces ahí nosotros hablamos de lo que implican las memorias sociales o los olvidos sociales. Lo público también termina siendo entonces el alcance de lo que socialmente se concerta, por ejemplo, para tejer una memoria colectiva. O lo que socialmente se concerta o quizás no se concerte, solamente sea una cosa que se va presentando a partir del tiempo como una práctica que se naturaliza pero no se reflexiona, y entonces que se acepta en términos de olvido, que está dispuesto a olvidar esa sociedad. ¿Sí? Entonces también tiene que ver con las políticas de la memoria y el olvido, también tiene que ver precisamente con la construcción colectiva de lo que vamos a admitir como memoria o de lo que vamos a nosotros a aceptar como olvido. Entonces, lo público también se juega en esos escenarios, en los escenarios que van más allá de la formalidad, que de hecho rompen la formalidad y entonces están más clavados como en los comportamientos que se naturalizan, se interiorizan, pero no se reflexionan. Nosotros no sabemos por qué damos la mano de determinada manera, por ejemplo, de manera consciente. No tenemos claro que esa práctica es una práctica del imperio romano, ¿sí? Y que además tenía que ver sobre todo con protocolos militares. Pero en este caso nosotros nunca hemos, o no es tan fácil que se racionalice el hecho de por qué hay tantos comportamientos sociales que se van presentando, ¿no? Porque usamos ropa, ¿sí? Ese es otro comportamiento social naturalizado, cero conflictuado, pues que termina además de eso
clavado a lo largo del tiempo, como por ejemplo una práctica de la memoria colectiva, pero inconsciente. ¿Sí? Termina siendo el comportamiento admisible públicamente y el comportamiento aceptado, los códigos aceptados, por ejemplo, el usar ropa o tener el cabello de determinada manera. Sí, pero resulta que eso también es posible transgredirlo, no porque sea una agresión, sino porque son construcciones sociales. Y al ser construcciones sociales, en cualquier momento esos códigos pueden cambiar. Como por ejemplo, usar aretes en la cara, o tatuarse el cuello, o tatuarse las manos. Eso también hace parte de los alcances de lo público y se lo juegan en el escenario estético, en el escenario de lo admisible, ¿no? Entonces, esa es otra idea, ¿no? Que hasta qué punto lo estético es una construcción colectiva que va determinando parámetros de memoria y olvido. ¿Cuáles son entonces las reglas de juego con las cuales nosotros vamos a escenificar lo que vamos a entender por lo público en la calle? ¿Sí? ¿Cómo se construye la calle? Eso también hace parte de esos espacios en donde se está en disputa la construcción del alcance de lo público. ¿Sí? Entonces se nos va saliendo del escenario. Pero en este caso es importante que hagamos esa reflexión. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo nosotros queramos entender lo público, hasta dónde llega lo público, cuál es el alcance, cuáles son los dominios en donde lo público puede moverse, asimismo nosotros le vamos a entregar una serie de facultades y alcances a la política pública. La política pública no se llama así porque sí, como para diferenciarlo de otras políticas o de una política privada, una política empresarial, sino que se llama precisamente política pública porque son formas de intervenir escenarios públicos y escenarios públicos que palpitan, que todo el tiempo están en modificación o en cambio constante. Esta reflexión de los alcances de la definición de política pública es tan importante porque es la que va a determinar la forma en cómo ustedes que están a cargo de esos municipios, que tienen la facultad de tomar decisiones en sus municipios, o que además de eso ponen en marcha las decisiones que se toman en sus municipios, eh, van a permitir entonces entender hasta dónde pueden llegar con una política pública. Esto también para afirmar que una política pública va más allá de un documento. La política puede que se registre, la política pública puede que se registre en un documento, con unas reglas formales que tengan una estructura, que necesitamos que haya un objetivo, unos principios de política, que haya sí, un plan de acción, que eso se materialice en una serie de productos. Sí, muy bien, en el escenario formal. Pero en términos amplios, en términos sociales, la política pública puede ir más allá de eso. Y pues ya veremos, ¿no? Entonces, al definir nosotros qué implica la política pública. Sirva esa reflexión también para poder mencionar que la política pública está digamos que en una construcción de la categoría de manera constante. Es como una cosa cíclica además también, ¿no? Porque vuelve y se va y vuelve y empieza y no deja de nada si lo quisiéramos eh, las discusiones clásicas, las discusiones del contexto inicial, mediante el cual surgen la necesidad de estudiar precisamente lo que estaba sucediendo con la toma de decisiones, que fue como el contexto norteamericano inicial mediante, o desde donde surge la necesidad de estudiar lo que después se conoce como políticas públicas, pero lo que habría que decir es que efectivamente en la medida en que va avanzando el área de estudio, se van complejizando sus diferentes variables y hoy es posible nosotros entender que la política pública va más allá de la simple decisión de un gobernante, ¿sí? Que no es tan simple, no lo digo de manera despectiva, sino lo digo es por el hecho de que termina siendo solo una parte inicial, ¿sí? Una parte muy pequeña de todo lo que se estudia en las políticas públicas. De hecho, la política pública, para quien se mete a estudiar, exige la necesidad de estar como dispuesto a estar involucrado en múltiples áreas todo el tiempo. Usted no puede quedarse solamente con el escenario de un espacio o un lugar de enunciación cerrada. No sé por qué se dejó de proyectar mi pantalla. ¿Alguien me lo podría contar? Bueno, voy a volver a compartir. ¿Estamos? ¿Me ven? ¿Ya ven mi pantalla? No, profe, todavía no.
Ya lo vemos. Bueno, lo vemos a usted, la pantalla de presentación no. La pantalla no. Bueno, esto sí es algo complejo, porque sí me gusta que tengan la posibilidad de estar viendo mis ayudas. Pero, a ver, voy a intentar otra vez. Lo que pasa es que se verifica pero yo me voy a cambiar. Nosotros vamos al punto más. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Tienen que, cuando lleguen al punto más, en cuestión del sistema, buscar la oficina de sistema ya, luego después de que tengan Allí ya se ve la ayuda. Perfecto, profe, ahí ya. Listo, ya se ve mi cámara. Sí, ya se ve mi pantalla. Bueno, acá empiezo a materializar un Profesor, poco. disculpe, le interrumpo. ¿Será que sí nos van a compartir que nos está dando? No entendí lo que dijiste. Si nos van a compartir la información. Sí, bueno, y si tienen preguntas, tratemos de hacerlas al final de cada sesión. Entonces, miren, para materializar un poco las discusiones gaseosas que les estoy planteando sobre la definición y alcance de lo público, ahora lo empezamos a poner en el escenario de las políticas públicas. Y la política pública, como les estaba contando, va más allá de un documento físico, va más allá de lo que ustedes generalmente, por ejemplo, un consultor X les ha dicho, esta es la política pública de mujer y género, y les entrega un documento y se vaya, hasta ahí llegó el asunto, pero bueno, ¿y eso cómo se materializó? ¿Cómo le llegó a la gente que interiorizó de lo que ustedes están planteando en la política? ¿Cuál es la filosofía de la política? El enfoque desde donde se construyó la política, cuál es la matriz ideológica que contiene los postulados de esa política pública y eso cómo termina expandiéndose en la sociedad, ¿no? Porque también es una forma de determinar comportamientos sociales y eso es un poco lo que menos se reflexiona en la política pública cuando se está hablando desde los escenarios de la administración local, ¿no? Como parece que estamos más llevados, más supeditados o quizás nuestro comportamiento está más motivado por la necesidad de cumplir, por ejemplo, objetivos de gobierno, cumplir indicadores, estar sumando número de involucrados, por ejemplo. Entonces, talleres con 25 personas, y parece que eso es lo importante de la administración pública, estar cumpliendo una serie de metas numéricas, además, que básicamente consiste en una ejecución de recursos hasta que se acabe el periodo de gobierno y no ganarnos un problema, ¿no? Por las faltas disciplinarias. Pero en el asunto es, la política pública va más allá de todo esto, porque efectivamente lo que usted está marcando en la sociedad es un estilo, digamos, una firma. ¿Sí? Es lo que se va a, por ejemplo, a entender del municipio X hacia afuera. Eso lo logra la política pública. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se diferencia la ciudad de Leticia en el Amazonas de la ciudad de Valledupar en el Cesar? ¿En qué se diferencian? Pues precisamente esas diferencias, más allá de lo que implica el espacio geográfico donde se ubican, históricamente traen una serie de trayectorias diferentes, ¿sí? Pero también es la forma en cómo empieza a construirse una identidad, una proyección hacia afuera, ¿no? Un camino, una visión a largo plazo. Eso es lo que logran las políticas públicas. La política pública no es un papel, la política pública es una visualización de un estilo de ciudad, de un estilo de territorio, ¿sí? De una forma de cumplir unas expectativas sociales. ¿Sí? Entonces, digamos también por eso lo importante de reflexionar estas cosas. Si la política pública entonces no es un documento que se llama política pública, sino que va más allá de eso, rompe sus límites, pues también habría que decir que las políticas públicas no son normas jurídicas,
también existe un imaginario y un imaginario dentro de la formalidad, ¿no? Como en las grandes oficinas siempre existe como una necesidad de estar asociando la política pública a una ley. La política pública de víctimas, y entonces efectivamente existe una ley de víctimas que se le ha conocido todo el tiempo como la política pública de víctimas. Pero pues hasta allá no llega la política pública, va más allá de eso. La política pública va más allá de lo que se ha conocido como planes, programas y proyectos, que en términos técnicos los planes, programas y proyectos son instrumentos de política. Son herramientas que se consolidan para precisamente poder implementar, monitorear, evaluar, diseñar políticas públicas. Entonces, la política pública no son planes, programas y proyectos, pero la política pública sí necesita de planes, programas y proyectos para materializar precisamente los lineamientos de política. Entonces, a pesar de que los planes, los programas y los proyectos estabilicen decisiones, definan criterios, enuncien objetivos, establezcan tiempos o cronogramas, ¿sí? o líneas de tiempo en el marco de la ejecución, articulen y orienten recursos variados. Algo pasó con el sonido. Por favor, no se escucha. Profe, no le escucho. ¿Aló, me oyen? Sí, profe, sí. Así, profe. Sí, discúlpeme, entra una llamada y me saca automáticamente. Ay, Dios mío. Ya, yo les estaba diciendo, si bien es cierto, los planes, los programas, los proyectos tienen esta serie de características que permiten estabilizar decisiones, definir criterios, enunciar objetivos, establecer tiempos, articular y orientar recursos a la mano, recursos como financieros, recursos de talento humano, recursos físicos, de infraestructura, plantean resultados esperados, definen responsables y además de eso identifican poblaciones que pueden ser beneficiadas y establecen coberturas de la acción de esta política pública. La política pública no se restringe solo a esto, ¿no? Esto solamente nos entrega unos parámetros de formalidad, ¿sí? Pero además de eso, pues también están presentes en el escenario las redes o las decisiones de los gobernantes, como bien les decía, que además de eso, ser el contexto en el cual surge los estudios de administración y decisión de políticas públicas no necesariamente se limitan a eso. Entonces, es lo que el alcalde diga. No, la política pública va más allá de eso, es un poco más responsable, ¿sí? Y se puede, además de eso, presentar múltiples decisiones que marquen la política pública. Por eso no solamente es la decisión del gobernante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los jueces también tienen la capacidad de entregar un alcance o por lo menos elementos que deben ser interpretados en el momento de abordar la política pública, ya lo veremos, les voy a poner un ejemplo. Los grupos sociales también tienen la capacidad de incidir en las decisiones, ¿no? A eso se le ha conocido como agendamiento. Pero los grupos sociales tienen la capacidad de movilizarse, presentar una serie de demandas, quizás además de eso, a manifestarse en el espacio público y tomarse escenarios para lograr incidir, ¿sí? O para participar en espacios que movilicen los gobiernos y los inviten, ¿no? Los invitamos a que participen del proceso. Pueden ser de manera, a partir de la fuerza, de manera simbólica, con la gran manifestación, o puede ser, digamos, de manera articulada con la administración pública y con el gobierno para que no sea un asunto que atropelle o que estrelle, sino que además de eso tenga la posibilidad de construir, como en el marco de un acuerdo de paz, construir con el contrario, construir con el enemigo.
las políticas públicas también tienen que ver con eso, ¿no? Como cómo participan los múltiples actores en un esquema de acuerdos donde no necesariamente todos o algunos pocos sean los que se beneficien, sino que sean, digamos, todos esos grupos sociales que tienen un interés legítimo en torno a un tema determinado, tengan la posibilidad de entonces de concertar escenarios donde puedan también tener incidencia para construir política. Pero además de eso, para implementarla o hacerle seguimiento. Y además de eso, pues claro, aquí están, digamos, parte de los actores que también tienen la capacidad de tener un nivel de decisión, y son las y los funcionarios que deciden sobre procesos, procedimientos, criterios, modelos en el diseño concreto, ¿no? Que también tienen una capacidad de proyectar una discrecionalidad sobre los asuntos de las políticas públicas. Entonces, retomando, cerrando esta idea para poder pasar a la siguiente, es, si bien es cierto, las políticas públicas no son solo documentos que tienen una estructura, que quedan bien redactados, sino va más allá de todo esto. Pero además, pues las políticas públicas no son ni normas jurídicas, ni planes, programas y proyectos, pero tampoco son solamente decisiones de los gobernantes o de quienes tienen la capacidad de decidir sobre el proceso de política, sino que la política pública es este gran conjunto de cosas y muchas otras más, ¿no? Porque, por ejemplo, a eso se le puede sumar la posibilidad entonces de que exista un sistema de actores en torno al tema que está tratando de abordar esa política pública, ¿sí? Y la política pública también requiere de conocer contextos históricos, entonces también necesitamos conocer la historia de los temas, por eso se construyen a veces diagnósticos. Sí, pero la política pública también necesita, por ejemplo, un abordaje teórico, porque nosotros necesitamos saber teóricamente, por ejemplo, cómo se ha definido derechos humanos para diseñar la política pública de derechos humanos. Necesitamos saber cómo se ha definido teóricamente qué es LGTBIQ+, para poder diseñar una política pública para ese sector poblacional, porque necesitamos nosotros tener un escenario de discusión amplia para entender los alcances y hasta dónde llegan, digamos, estas grandes discusiones. ¿Por qué son discusiones grandes? Pues porque son discusiones de ciudad, son discusiones de territorio, son discusiones de país. Entonces, además de eso, son discusiones del contexto en el cual estamos ubicados. Hay un tiempo y un espacio que determina nuestras acciones, determina nuestras expectativas. Y las políticas públicas deben saber leer esto, ¿sí? Entonces, las políticas públicas parece que así como las describo es una cosa muy ambiciosa, difícil de manejar, difícil de poner en el territorio o en el escenario práctico de la gestión, pero no. Lo que estoy tratando acá de hacer es precisamente una reflexión tan amplia que nos permita entender que las políticas públicas tienen una gran responsabilidad sobre todos los asuntos que determinan la vida, ¿sí? Básicamente, nosotros nos estamos involucrando con las políticas públicas en cada una de las manifestaciones de la vida, que es precisamente allí donde se manifiesta la participación de las diferentes ciudadanías, y además de eso se manifiestan las relaciones entre gobierno, Estado, administración pública y ciudadanías en general. La política pública es el mejor puente para esas relaciones. Por eso es importante que la reflexión sea así de profunda, para que tengamos claro que el alcance no es un alcance que se limite solamente a un documento. Y además de eso va a quedar archivado. Listo. Entonces, luego de esta reflexión, lo que quiero es presentarles una discusión de algunos académicos colombianos, además, que se han tratado como de plantear ese debate de hasta dónde llega la política pública, cómo se define, qué ha pasado, por ejemplo, en los escenarios de realidad, donde con la gestión local nosotros estamos tratando de entender hasta dónde llega, ¿no? Pues porque también lo entiendo y también trabajo con la administración pública. Nosotros a veces necesitamos son temas concretos, claros, ¿no? Al punto. ¿Cuál es el punto? Y algunos profesores han tratado de debatir eso. Por ejemplo, el profesor Santiago Arroyave, él desde Antioquia, se ha planteado algunas discusiones interesantes para poder entender, bueno, y en Colombia cómo se está entendiendo la política pública, porque una cosa es como esta idea gaseosa que les venía mostrando, ¿no? Es difícil de materializar, y otra cosa es, bueno, y eso cómo responde al contexto.
Santiago Arroyave de entrada nos empieza a entregar una serie de elementos que para nosotros van a ser claves, como por ejemplo la definición que él trae a colación. Porque es que tradicionalmente se define la política pública como una respuesta de gobierno a una situación considerada problemática, ¿sí? Pero la cosa va más allá, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entran en juego otras variables. Miren, Santiago Arroyave define la política pública como un conjunto de instrumentos. Entonces ya no solamente es una respuesta de gobierno, no, es un conjunto de instrumentos a través de los cuales el Estado, luego de identificar una necesidad que puede ser económica, política, ambiental, social, cultural, entre otras tantas, y además de eso pueden estar cruzadas esas necesidades, se implementa un conjunto de medidas que además son reparadoras, ojo, construidas con la participación de los grupos afectados por los diversos problemas. Esta definición, y además aplicada al contexto colombiano, implica varias cosas, ¿no? Primero, no es solucionar un problema, porque también esa es una de las narrativas tradicionales en las políticas públicas, que se quieren solucionar problemas. Sí, claro, los queremos solucionar, pero las políticas públicas no logran solucionar problemas. Transforma situaciones problemáticas, transforma situaciones de problemas, pero solucionarlo implica decir que desaparece ese asunto y no es así. En la administración pública nada desaparece, pero tenemos la posibilidad de transformar algunas situaciones para mejorarlas, ¿sí? Por ejemplo, para limitar o mitigar los impactos negativos. Pero hablar de solucionar implica hablar de desaparecer. Y desaparecer es un asunto que no, pues que no sucede en la administración pública. Ustedes que trabajan todo el tiempo en la administración pública territorial, ¿qué asuntos han desaparecido? No desaparecen, de hecho permanecen. Lo que uno sí puede hacer es mejorar las condiciones para que la situación polémica deje de ser sentida como si fuera una necesidad o una vulneración de derechos, una necesidad no satisfecha. Sí notan la diferencia. Entonces, este es como otro llamado, otra forma que les estoy planteando acá en la discusión, claro, de manera cariñosa, y es, dejemos como de lado eso de solucionar problemas. Queremos es modificar situaciones polémicas. Además, referirse a solucionar problemas implica también generar falsas expectativas en las comunidades, porque las comunidades, si así nosotros como administradores y administradoras públicas estamos en un escenario de materialización de ya, lo concreto, al punto, ¿sí? Imagínense la ciudadanía, estar en un escenario en donde, bueno, solucioneme ya el problema. ¿Tengo o no tengo comida? ¿Tengo o no tengo cómo pagar el recibo de la luz? ¿Tengo o no tengo, por ejemplo, una casa en donde vivir dignamente? Que no hayan goteras, que pueda pagar mis servicios públicos, que mis hijos puedan ir al colegio, que yo pueda tener acceso a un transporte público barato y de calidad. Digamos, des en cuenta de todas estas cosas que está pensando la ciudadanía todo el tiempo y no en función de todo el entramado que nosotros tenemos claro que hay que llevar a cabo para poder solucionar esas cosas. Ojo, solucionar. Eso implica desaparecer. La gente está esperando que desaparezcan sus problemas. Si nosotros les hablamos de soluciones, pues se van a generar múltiples expectativas que no se van a cumplir y por eso, digamos, se incide en que las ciudadanías no tengan confianza en las instituciones, ¿no? En las organizaciones estatales, en los gobiernos. ¿Por qué? Pues porque nos la pasamos diciéndoles mentiras. Vamos a solucionar sus... Eso es carreta, ¿sí? Entonces, claro, las personas, las ciudadanías que finalmente son quienes van a medir si funciona o no funciona la política pública, pues todo el tiempo van a decir, pues las políticas públicas no sirven para nada, porque sigo teniendo los mismos problemas, ¿sí? Pero resulta que en la rendición de cuentas me dicen que se ejecutaron tantos miles de millones, pero resulta que yo sigo teniendo el mismo hueco en el barrio. ¿Qué está pasando? Entonces, ojo, no se solucionan problemas, se intervienen situaciones para mejorar condiciones, ¿sí? Es diferente. Eh, entonces, eso, digamos, es una de las cosas que trae esa definición del profesor Santiago Arroyave. Pero además de eso, otra muy interesante y es que implica la participación de los grupos afectados. Eso también es una cosa que nos pone otros temas en el debate y es cómo desde los escenarios en donde nosotros estemos a cargo de las políticas públicas, de cada uno de sus procesos, en el marco del ciclo de la política, ¿no? Y es precisamente cómo hacemos para generar escenarios donde las personas puedan participar y al participar puedan aprender. Y al aprender, entonces, no se generen falsas expectativas, sino que tengan clarísimo cuál va a ser su alcance, hasta dónde van a llegar las políticas públicas. Pero además de eso, que las personas sientan
que de verdad están pudiendo incidir en sus políticas públicas. No que fueron allá, se sentaron, firmaron una lista de asistencia y se fueron, porque no hay participación. Eso se llama sencillamente pues asistir 2 horas a un evento. Pero la participación que implica un escenario de incidencia es donde las comunidades sienten que de verdad están incidiendo en los procesos y que eso después lo van a ver reflejado en un proceso de política pública. Y ellos en su casa van a decir, miren, esto está pasando gracias a la política pública donde yo participé. Y ahí va a ser diferente la relación, si lo notan, y de hecho, hasta se le puede hacer un aporte a la construcción de confianza, porque hay una de las falencias más duras o que más atraviesan la gestión pública es precisamente la falta de confianza. Y ahí, digamos, puede ser una de las razones esa que les cuento. Ahora, Arroyo había planteado que entonces se han presentado. Miren la definición que él propone, pero él dice, resulta que se han planteado al menos 2 grandes escenarios donde se han intentado entender las políticas públicas. Uno que es el tradicional, ¿sí? O el tecnocrático, que se sustenta precisamente en la formulación, la implementación de las políticas públicas, pero solamente desde los organismos oficiales, ¿sí? Entonces terminan siendo escenarios excluyentes, ¿sí? Porque son procesos verticales, es decir, siempre desde el que manda es el que dice cómo se hace, y a partir de ahí entonces se expresa la administración a través de los actos administrativos y los grupos afectados no tienen ni idea. Ya, terminan siendo observados desde una oficina por un experto, pero las personas no saben que se están diseñando esos temas, ¿no? Estos actores diferentes al gobierno no son tenidos en cuenta en la formulación, precisamente porque no están en la alcaldía, no están cercanos a las élites. Y entonces, pues, ese es como el escenario tradicional, ¿no? Lo que se hace desde el DNP muchas veces sin contemplar lo que pasa en territorio y se omiten a las comunidades afectadas en el momento de identificar, por ejemplo, el problema, ¿no? El problema es un problema ¿para quién? Pues para las comunidades, porque el problema lo terminan interpretando las alcaldías como si fuese la verdad única e irreemplazable, ¿no? Y además de eso se presenta una ausencia de la población que le dé vida a la política, es decir, que la recoja, ¿sí? Que vaya más allá de lo que quedó en ese documento de política, sino que se la crea, que la apropie, que la interiorice y que sean conscientes de que tal cosa sucede. Ah, vean, está mejorando esto, es gracias a la política pública X, ¿no? Eso no pasa en el escenario tradicional de acuerdo a la lectura de Arroyave. Pero también existe otro escenario, que es un escenario que es el que se está tratando de propiciar desde estos nuevos gobiernos, donde llegan, pues, digamos, personas a asumir cargos de responsabilidad pública, de pronto reconociendo más a los actores sociales, dándoles como otras posibilidades a los organismos públicos para que ganen confianza, siendo un poco más movilizadores. Y entonces ahí Arroyave dice, son políticas públicas las que surgen de estos espacios, las que son formuladas y ejecutadas tomando como centro de construcción la interacción con las comunidades y además con los grupos de interés, ¿sí? Con las ONGs, gremios, sindicatos, partidos políticos, la academia, los colectivos, la sociedad civil, en general todos los que puedan tener algún tipo de interés sobre el asunto, porque es que también hay que tener en cuenta el problema público es un problema de la sociedad. No es un asunto que le pertenezca exclusivamente a la alcaldía municipal y solo ellos puedan manifestarse al asunto. De hecho, a los funcionarios y a las funcionarias públicas les pagan para estarles todo el tiempo contando, respondiendo, mostrando, sirviendo a toda esta serie de actores, ¿no? Claro, en función del cumplimiento de unas normas, en función de lo que dice la Constitución y el ideario de país que se quiere. Pero ¿cuál es el asunto acá? Ese otro escenario donde se presentan las políticas públicas es el que reconoce precisamente la multiplicidad en la participación de los actores que juegan un papel fundamental en ese tema de política pública. Y entonces acá Arroyave dice, en ese segundo escenario en donde hay más participación de actores, pues el gobierno termina siendo es más un rol formal, es decir, acá estoy yo, gobierno, como facilitador para que todos ustedes, actores, puedan, a ver, planteemos cosas, lleguemos a un consenso. El gobierno termina siendo más un puente, más que un emperador imponiendo cosas. No, no, el gobierno facilita, el gobierno se piensa en lógicas horizontales, el gobierno va
actores y habla con ellos y concerta cosas. Tampoco se trata de, entonces, todo lo que quieran hacer todos los actores es válido, ¿no? Porque también existe un escenario de recursos limitados donde nosotros tenemos que plantear esquemas de priorización para saber a dónde va el dinero, ¿sí? Público. Pero eso no quiere decir que no se pueda concertar, por ejemplo, con diferentes actores para que ellos se sientan partícipes en el proceso de política pública. Ahí, en este segundo escenario planteado por Arroyave, la ciudadanía y los grupos de interés asumen una construcción conjunta, ¿sí? Se entienden además como actores con los cuales es posible construir participativamente y articuladamente. La administración, entonces, la administración pública asume una función formal, es decir, de puente, no de imponerse, sino de ser facilitador, encargándose del diseño normativo, de su introducción, el plan de gobierno, la conversión en ley y de la asignación presupuestal, es decir, cumplir las funciones que les corresponden, sin desconocer el hecho de que por fuera de la alcaldía hay un montón de personas con múltiples expectativas. Y los ciudadanos y los grupos organizados asumen entonces una construcción social para ejecutar y trabajar de la mano con las comunidades precisamente en el marco de esa política pública. Es como el mejor escenario además, porque está entendiendo que existe la posibilidad de que la responsabilidad sea compartida. Entonces, ¿salió bien? Ah, bueno, aplausos al alcalde. ¿Salió mal? Ah, bueno, es por culpa de tal persona. No, salió bien, es una construcción colectiva. Salió mal, lo sentimos. Ustedes saben y se dieron cuenta que fue una construcción colectiva. Mejorémoslo. Entonces, digamos, el escenario de debate cambia, las posibilidades en la construcción se aumentan, pero además de eso, también la corresponsabilidad. Es un asunto que termina reportándole muchos beneficios a la administración pública, porque la ciudadanía también, además de tener derechos y exigir una serie de intervenciones para lograrlos, para poder gozar de ellos, también tiene una serie de responsabilidades. Lo que pasa es que si la administración no le da el espacio para que también se entienda como corresponsable de los asuntos públicos, pues entonces la ciudadanía va a terminar solamente asumiendo un rol quizás de oposición, ¿sí? O quizás de constante crítica a la administración. Entonces, es un asunto que la política pública, claro, incide también en los asuntos de gobierno. Eso es un asunto innegable, ¿sí? No se puede obviar o dejar de lado. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues a Arroyave se han preguntado al menos estas tres cosas, ¿no? ¿Han sido las políticas públicas un instrumento eficiente para la resolución de anomalías y problemáticas de las comunidades, gremios y otros grupos de interés? ¿Las políticas públicas han sido un elemento de legitimación electoral de la administración con un bajo impacto en el sistema político? ¿O las políticas públicas, pues qué ha pasado con las falencias políticas, económicas, sociales, ambientales y culturales presentes en el sistema político colombiano, si se supone que las políticas públicas llegaron a solucionarlas, ¿no? Entonces, estas preguntas son muy importantes porque nos traen varios debates. El primero, si acaso las políticas públicas han sido un instrumento eficiente para la resolución de anomalías y problemáticas. Ojo, acá nos ponen la discusión que yo les planteaba, ¿no? ¿Hasta qué punto de verdad es posible darle esa responsabilidad de solucionar un problema de una política pública? Tengan en cuenta que para que eso funcione se necesitan personas, recursos financieros, infraestructura, una serie de marco normativo, planes, o sea, una serie de cosas, un montón. ¿Cómo es posible que todo eso en términos genéricos entonces solo se le llame política pública primero? Pero segundo, pensar que la política pública soluciona, ¿no? Aborda situaciones polémicas para estar mejorando cada vez más la situación, hasta tal punto que se transforme ese problema en una situación óptima o cambie a otro problema que sea más fácil de abordar, en fin. Pero solucionar implica desaparecer y es un poco la discusión que nos plantea Arroyave con esta pregunta. Pero además de eso, es hasta qué punto le soluciona a unos actores y a otros no, a otros les profundiza el problema. También tiene que ver con eso, ¿no? Clientelas, corrupción, tráfico de influencias, captura del Estado. Entonces, eso también tiene que ver con políticas públicas. Por ejemplo, esta pregunta de, ¿han sido acaso un elemento de legitimación electoral en la administración con un bajo impacto en el sistema político? Pues les cuento, hay una cosa que se llama, o que la ha estudiado la teoría de redes de políticas públicas, que se llama triángulo de hierro.
Y es como esa articulación que se conforma entre el político, ¿sí?, el empresario y el servidor público. El político que entra a jugar al proceso electoral, a competir por un escaño, ¿no? Pero resulta que está siendo financiado por un privado que está esperando un beneficio cuando su candidato gane. Si no gana, pues pierde y busca a otro, al que haya ganado. Pero en un primer momento, en el escenario político electoral, el candidato o la candidata están entonces de pronto siendo financiados por algún privado. Ese privado financia, ese político gana y automáticamente cuando gana, pues se convierte entonces en parte de la administración. Pues ya no es el político, sino es el gobernante. Hay gobernantes que se les olvida que están gobernando y continúan siendo políticos, o sea, siguen haciendo campañas, ¿no? Y entonces resulta que después de que el gobernante llega a ejercer su cargo de gobernante, o la persona que llega a gobernar, pues entonces trae el compromiso de cuando era político. Resulta que está debiendo un favor al privado. Pero resulta que cuando llega, pues es que ese gobernante no va a estar ahí hasta diseñando el pliego, ¿no? Pues no tiene la capacidad para eso, porque tiene que estar en mil cosas, pero pues tiene un equipo a favor. Y entonces ahí es cuando entra en juego, digamos, el equipo que sea funcionario, el que está de planta, ¿no? El que está fijo en la estructura del Estado. Que pasarán los gobiernos, pero siguen estando ahí los mismos servidores públicos porque son de planta y hasta que se pensionen. Resulta que entonces cuando el gobernante gana, el empresario empieza a presionar. Bueno, el contrato, sí, ¿cómo hacemos? Quiero ejecutar, quiero diseñar la política pública de vivienda, por ejemplo. Entonces el alcalde dice, bueno, o la alcaldesa dice, bueno, está bien. Tim, por favor, equipo, diseñen los pliegos para que esta persona se pueda, o esta empresa se pueda ganar la licitación y ahí empiezan, ¿no? El triángulo de hierro empieza entonces a cerrar el ejercicio administrativo en tres actores. Los que tienen que formalizarlo, que son los servidores o los funcionarios de planta, los que tienen que tomar la decisión, que son los gobernantes que ganaron elección, que vienen de ser políticos y siendo políticos llegaron amarrados a un cargo de elección popular, y los privados que financian ese ejercicio. Resulta que estos tres están configurando un triángulo de hierro y se llama triángulo de hierro porque está cerrado. Es muy difícil de abrir, ¿sí? Y es precisamente ahí donde no participa ni la ciudadanía, ni los órganos de control, ni los medios de comunicación, ningún otro actor. Todo está tan cerrado a esos tres actores y así empieza a configurarse, por ejemplo, el funcionamiento de la política pública. Entonces la política pública termina siendo la forma en cómo se le paga el favor al privado que financió para que llegara el que toma la decisión de política pública. Miren cómo se limita aquí el campo de acción tan amplio de una política pública. Y por eso la política pública en determinados lugares termina siendo el documento que hizo el consultor. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se manifestó en un pago de favor, no en lo que implica de manera amplia diseñar una política pública. Y es a eso lo que quiere ir Arroyave. Arroyave plantea entonces cómo el triángulo de hierro en Colombia termina también siendo más conocido como captura del Estado o corrupción, ¿no? Tráfico de influencias. Han sido un elemento de legitimación electoral de la administración, con bajo impacto en el sistema político, diría Arroyave. Esa es la pregunta. ¿Por qué? Pues porque en televidencia ha identificado que las políticas públicas terminan pagando un favor político, es decir, generando una serie de corresponsabilidades que legitiman, bueno, ya estoy acá, tranquilo, gracias por ayudarme, tome su contrato, es más, entre familiares y bueno, en fin, unas cosas que uno ve en los municipios. Pero además de eso, eso tiene poco impacto en mejorar las condiciones de vida, porque cualquier cosa termina siendo considerada una política pública. ¿Sí? Entonces nos legitimamos a lo que entregó el consultor X. Y además de eso, entonces, pues, si eso es como está sucediendo, entonces, ¿qué ha pasado con las falencias políticas, económicas, sociales, ambientales, culturales? Pues parece que están presentes todo el tiempo porque ni siquiera han mejorado las condiciones. Y es una de las formas mediante las cuales se puede explicar la razón por qué hay municipios que son pobres y cada vez son más pobres, ¿no? Pero pues al menos tiene no sé, 1.000.000 de pesos en sus recursos propios. ¿Qué pasa con ese millón? No se sabe, pero siguen siendo cada vez más pobres. Y es un poco lo que también se puede revisar como una discusión asociada a las políticas públicas, porque las políticas públicas dependen de las personas que están a cargo de diseñarlas, ¿no? Eso, digamos, como unas discusiones estructurales. Pero resulta que hay un profesor que se llama el profesor Jorge Iván Cuervo, que también se ha planteado unos debates. Dice, bueno, ¿cómo definimos las políticas públicas, ¿no?
¿Cuál es la forma de abordarlo conceptualmente? ¿Quién lo ha definido? Y entonces él dice, bueno, parece que en cada estado y en cada ámbito institucional las políticas públicas tienen formatos de presentación distintos. ¿Sí? Se pueden presentar como leyes en las que se fijan orientaciones de política desde el Estado. El nivel más desagregado, que pueden ser programas, planes y proyectos, que esto ya lo dijo el profesor Alejandro Lozano, y algunas sentencias, por ejemplo, de la Corte, de los tribunales constitucionales, ¿no? De los jueces en general, que pueden entregar algunos lineamientos de política. Sí, pero pues también dice el profesor Jorge Iván que el enfoque de las políticas públicas no ha podido prosperar en Colombia y en América Latina porque pues generalmente son herramientas tradicionales de intervención, o sea, parece que no se ha reflexionado sobre lo que significa, sino que solamente en términos automáticos se van llevando a cabo políticas públicas, ¿sí? Programas y proyectos aprobados en los planes de desarrollo, pues porque además, digamos, es como ese modelo de planeación que nos conecta con Latinoamérica y es también se trabaja a partir de planes, programas, proyectos. Se llama política pública cualquier intervención del Estado, cualquier cosa que haga el gobierno, cualquier cosa que haga el gobernante, cualquier cosa que haga la oficina X, termina siendo entendido por política pública, porque es que además, si hay una indeterminación, una forma de definirla que no ha sido concertada, sino que cualquier cosa puede ser política pública desde la administración pública, pues imagínense desde la ciudadanía. La ciudadanía tampoco tiene un concepto claro de lo que implique la política pública. Y entonces, pues por consiguiente, no existe una definición en el ordenamiento jurídico que nos diga a nosotros, así vamos a entender la política pública en el sector público. No existe. Ustedes, por ejemplo, saben que existe la ley que creó el Ministerio de las TICs y esa ley define qué son TICs. El Estado colombiano entiende por tecnologías de la información y las comunicaciones, La ley de víctimas define que son víctimas, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos un punto de encuentro y sabemos cómo se le va a denominar o cuáles son las características de una víctima. Pero va a ser muy difícil encontrar una definición en el marco normativo que a nosotros diga, se va a entender por política pública esto. Es complejo. Estamos como todavía más supeditados a lo que diga el desarrollo conceptual del área, pero no sabemos concretamente en términos prácticos para la gestión cómo entender la política. Que existen formatos, formas de presentar, procedimientos asociados, las grandes ciudades han definido su propio manual de políticas, pero no existe una idea. Por ejemplo, nosotros decimos que es una ley, definición de una ley, la que sea, y existe una idea compartida, un imaginario global, sí, sabemos en dónde hay una definición, los tipos de leyes que existen además, pero en términos de política pública no es tan fácil. ¿Sí? No hay un acuerdo entre académicos y operadores institucionales sobre el alcance y el ámbito de la aplicación de la política pública. Es un poco a lo que lleva Jorge Iván. Entonces, básicamente, al hacerse 4 preguntas, como por ejemplo, ¿quién hace la política pública? Pues la rama ejecutiva del poder público, los gobiernos subnacionales o territoriales. Los procesos de la política pública, otros entes estatales y no estatales pueden participar, pero no como formuladores, porque los únicos que formulan son precisamente los gobiernos, ¿no? Los que fungen como gobiernos, como gobernantes. En el Ejecutivo, se formulan en el marco del Plan Nacional, Departamental o Municipal de Desarrollo. Ese puede ser una, porque también desde mi interpretación las políticas públicas están por encima de los planes, programas y proyectos, ¿no? Las políticas dan grandes lineamientos de política y eso empieza a aterrizarse. Existe una tensión entre convergencia del proceso de la planificación, dice Jorge Iván. ¿Por qué? Porque la planeación es de corto plazo y las políticas públicas tienden a ser de mediano y largo plazo. Entonces hay una tensión, como no es tan fácil articular. Entonces, podamos tener nosotros en el municipio X el plan decenal de cultura, la política pública de cultura a 10 años, que se materializa en el plan decenal. ¿Sí? El plan decenal es el que me dice a mí cuáles son las acciones concretas, con el presupuesto concreto, responsables concretos. Pero la política pública es a 10 años. Pero resulta que vienen 3 gobiernos en esos 10 años. Pero resulta que en esos 3 gobiernos, al menos un gobierno dice, no, no estoy de acuerdo con eso. Y si no quiere, pues entonces deja de cumplir los lineamientos de política. Eso puede pasar. Eso pasa, de hecho, en la práctica, en la gestión pública. Entonces ahí dice, ahí hay una tensión, porque la planeación va por un lado y la política va por el otro, dependiendo de la voluntad política.
La planeación responde a recursos presupuestales y la política pública responde a objetivos estratégicos. No necesariamente la política pública a veces está como sujeta a un presupuesto, porque está entregando grandes lineamientos. De ahí para abajo, planes, programas, proyectos, miren a ver entonces cómo hacen apropiación presupuestal y de acuerdo a unas metas, cómo entonces logran ejecutar cumpliendo estos grandes parámetros de política entregados en la política pública. Eso es lo que se plantea acá. Y además de eso, la planificación obedece a enfoques top-down frente al enfoque bottom-up de las políticas públicas. Enfoques top-down quiere decir como de arriba hacia abajo, desde la jerarquía. ¿Quién dice lo que hay que hacer? Pues el que encabeza la jerarquía. Eso es un enfoque top-down, de arriba hacia abajo. Y generalmente la planeación se hace así. Pero la política pública, dice Jorge Ivana, y también tengo algunas discusiones, generalmente se hacen con un enfoque bottom-up, que es decir, de abajo hacia arriba. Con la participación, es decir, desde la base, desde los actores involucrados que puedan verse afectados o beneficiados, todos tienen la posibilidad de participar de abajo hacia arriba hasta el diseño de la política. Pero entonces a eso tiene algunas tergiversaciones, ¿sí? Pero es un poco lo que plantea este profesor. Él dice que entonces la materialización de una política pública debe ser el reflejo de un proceso de movilización social y o política en interacción con la narrativa legal estatal, ¿sí? Entonces también es posible que entonces los actores logren tal proceso de presión que entonces las autoridades públicas reconozcan que hay que intervenir tal asunto y entonces eso se materialice en el lenguaje de la administración, pero siempre con la participación. A la pregunta de qué es la política pública, pues entonces ahí vienen como las cosas que les quiero plantear, ¿no? Para que las tengamos en el escenario de lo que se viene a desarrollar después. Y es que no existe norma alguna que donde se defina qué es una política pública en Colombia. Generalmente es el resultado de la interacción entre el Estado y la sociedad. El Estado, ya lo sabemos, con sus actores formales, ¿no? El gobierno, administración pública y la sociedad o las ciudadanías. La acción del Estado orientada por el gobierno para responder a demandas sociales y desarrollar mandatos legales y constitucionales. Es una forma de entenderlo. O la orientación estratégica del Estado. Otra vez el Estado es una cosa gaseosa. No, aquí hablemos de orientaciones estratégicas del gobierno, de la administración pública, en perspectiva de mediano y largo plazo. O es un proceso y un resultado de la interacción entre diversos actores en diferentes lugares, ¿sí? En diferentes procesos de incidencia, con diferentes recursos a la mano para poder incidir, pero entonces termina siendo un resultado de esa interacción, como un proceso de construcción colectiva. Y además de eso puede ser un proceso integrador de decisiones, de acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas. Pero además de eso, pues también pueden haber diferentes categorías de las políticas públicas. Entonces, políticas públicas de Estado que se formulan, ¿sí? Que son formuladas. Políticas de gobierno que se transforman en políticas de Estado. Entonces acá ya nosotros vemos que, bueno, hay políticas de Estado y políticas de gobierno. ¿Cuál es la diferencia? Ya les cuento. Políticas de gobierno que no se transforman en políticas de Estado. También hay políticas territoriales o políticas institucionales, ¿no? Entonces las políticas de Estado son esas políticas que logran ser aprobadas por los mecanismos formales de tal forma que es dificilísimo modificarlas o negarlas. Por ejemplo, las políticas públicas que son aprobadas a partir de un acuerdo aprobado por el Consejo, se sometió a discusión de la Corporación Pública de Control Político de la entidad territorial y por consiguiente entonces trae un proceso de diseño un poco más que todo un proceso de aprobación más robusto, más legítimo, más en las instancias en donde se aprueba. Pero si la política pública, por ejemplo, es aprobada a partir de un decreto de despacho por el alcalde porque no tiene buenas relaciones con el consejo, con la alcaldesa, entonces termina siendo una política que no tiene el mismo proceso de aprobación, primero, no trae como legitimado o ganando la legitimidad de haber participado en cada una de estas instancias, sino que por el contrario, la política es aprobada por el gobierno que está, por el alcalde que está con su firma y pues fácilmente si viene otro alcalde pues va a cambiar eso, no va a tener un soporte para mantenerse. Si la política pública es aprobada por el Consejo Municipal, pues obviamente surte sus efectos en la discusión, discute en la comisión, pasa a la plenaria, recibe las observaciones y las discusiones que quieran plantear los cabildantes, pero además de eso, pues entonces se modifica o se mejora de acuerdo a las observaciones que ellos hicieron. Es decir, es un proceso más robusto.
No va a llegar cualquier gobierno a decir, quiero cambiar eso. Tendría que volver a someterse a las mismas reglas del juego. Y además la modificación tendría que tener un sustento mucho más técnico. Pero si lo aprueba el alcalde, pues es una política de gobierno. Y además de eso llegará al otro gobierno y lo modifica. No me gustó, lo quiero cambiar. Lo puede hacer de la misma forma, con otro decreto municipal. Entonces, por eso, digamos, si es política de gobierno que aprobó el alcalde, la cosa quedó tan bien hecha, se hizo tan bien en términos técnicos, una cosa muy armonizada, le gustó mucho a la gente, le gustó a los concejales, a pesar de que no pasó por allá, pues esa política puede ser sometida entonces a un proceso de debate en la Corporación Pública de Control Político y entonces puede ser transformada en política de Estado. Ya no es solamente una política que depende de ese gobierno, sino que, bueno, le dio la posibilidad a los otros actores de que participaran en su revisión, diseño, aprobación, en fin. Des en cuenta, aumenta la legitimidad, entonces termina siendo política de Estado porque podrá venir el gobierno que venga, pero pues la política permanece porque es muy buena, ¿sí? Porque está muy bien diseñada, porque está reportando mejores resultados, porque es más robusta, porque fue más participativa. Entonces, esa es como la diferencia entre política pública de gobierno y política pública de Estado, y como una política de gobierno puede llegar a trascender a ser política de Estado. O la política de Estado de una vez diseñada desde el principio en el marco de vamos a entonces a cumplir todas las reglas de juego, a pasar por cada uno de los espacios de discusión, de debate, para tener la legitimidad ganada. ¿Sí? Entonces, des en cuenta que son dos escenarios. Con estas claridades, digamos, yo creo que cerramos la sesión de hoy. No sé si está la monitora o está Lina, para que me cuenten cómo está el asunto. Yo, insisto, me disculpo por haber llegado hoy tarde, pues ya habiendo solucionado estas distorsiones tecnológicas de la forma, es posible entonces que las próximas sesiones sean mucho más ágiles. Tengo entendido que hoy empezamos y miércoles empezamos y mañana tenemos otra sesión de 8 a 10. Entonces, por favor, me cuentan. ¿Aló? ¿Están presentes? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Lo Sí, escuchamos bien. señor. Sí, señor. Gracias. Entonces, Sí, señor. Lina, no sé si estás por ahí o la persona que está ejerciendo el rol de monitor. Profe, buenos días. Ya va a entrar Lina. Un segundo, por favor. Ya va a ingresar Lina. Gracias. Doctor Andrés, ahí está Fabio Bedoya. Él tiene la mano levantada. Lo que pasa es que quien modera es Lina, ¿sí? Entonces, me gustaría saber que ella me cuente, que ella nos cuente cuáles son como las reglas de participación y estas cosas. Lina. Profe, por aquí estoy. Lina, creo que acabamos la primera sesión. Porfa, cuéntanos si recogiste preguntas, si hay personas con la mano levantada que quisieran participar, decir algo. Escúchame, profe, le estoy escuchando. Ahora, qué pena, repítame por favor, que mi jefe también estaba en la capacitación y se me hacía feedback. Ahora lo escucho. Profe. Sí, Lina, que si por favor tú nos cuentas qué hay que hacer ahora. Ya acabamos la primera sesión. Claro que sí, profe, con mucho gusto. No, viene la siguiente sesión, ya les voy a repetir a los participantes las fechas que tenemos. Bueno, la próxima es el 16, es decir, mañana, el 22, el 23, el 29 y el 30 de junio. En julio vamos a tener el 6 y el 7. Esas son los siguientes fechas que nos vamos a encontrar. En este curso, la monitora es Narleia Enrique. Narleia, ¿estás aquí? Profe, me indican por el chat que necesita que le modere las preguntas. Buenos días, sí. Sí, o sea, es que, ¿quién asume el rol para moderar el espacio? Que tenga la capacidad de La decirnos, monitora. miren, tales, bueno, pues porfa ayúdanos con eso.
Entonces, que nos digan cuáles son las personas que están levantando la mano, que quisieran intervenir, que quisieran hacer alguna pregunta para Profe, pues aquí poder cerrar. tengo al señor Fabio Bedoya con la mano arriba. Listo. Señor Fabio, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días para todos, para Andrés, para todo el equipo de la ESAP y para los demás compañeros que nos acompañan el día de hoy. ¿Me reciben adecuadamente el sonido? Sí, te escuchas muy bien. Bueno, darle las gracias por la invitación al proceso a través de Marcela, que es la que ha estado acompañando al municipio desde donde yo les hablo desde el municipio de Valdivia, Antioquia. Y pues quería hacerle pues como, dejar como una consulta o más bien propiciar como el diálogo alrededor de esto, un poco lo que mencionabas ahorita, profe Andrés, y es que, a ver, la pregunta sería, ¿cómo orientar las políticas públicas hacia los cauces de intervención de lo común en un modelo de burocracia y de gobierno permeado hasta los tuétanos por la corrupción, en donde no hay un respeto por la ley y los procedimientos estatales en cuanto al uso de los recursos, ¿cierto? Y esto pues ya para finalizar también quisiera pues como aportar no sé, como un postulado, y es que se convierte también en un ejercicio desgastante por parte de las actores que intervienen, en donde muchas veces contamos con institucionalidad responsable, porque las hay en el país, inclusive algunas de orden público y yo creo que otras tantas de orden privado. Asimismo, pues ya sabemos que el tema del desarrollo de los territorios desde hace un buen tiempo, pues ya sabemos que no debe ser concebido únicamente pues como desde los aportes desde lo público ni desde lo privado, sino que es más bien como una triada con lo público, lo privado, pero además con el sector social. Entonces, en este sentido, digamos que no sé si quedó pues como clara la pregunta, y es que es en relación con ese asunto de, bueno, muchas veces nos comprometemos algunos actores en este sentido, pero pues igual el profe usted mismo lo decía, de repente si no se cuenta con la voluntad política necesaria, inclusive muchas veces no se tiene desconocimiento, ¿sí? Digamos que en los procesos estatales hay muchos procesos que están signados por inclusive la inocencia, porque una cosa es ser inocente y otra cosa es ignorar los procesos. Entonces, quería pues como plantear ese interrogante que de alguna manera, tal vez yo sé que ustedes ya lo conciben muy bien, y también los compañeros y compañeras que nos acompañan, ¿cierto? Pero pues digamos que es un asunto que se convierte en un cuello de botella, porque muchas veces se hacen los esfuerzos, se formulan las políticas públicas, los programas, los proyectos, pero pues finalmente son como, muchas veces son otros actores o los actores de turno los que toman la decisión de si se implementan o no. Claro, Fabio, pues lo primero que yo propongo para poder involucrarse con ese tema es problematizarlo de manera pública, sensibilizarse frente a lo que implica el alcance de la política pública y la responsabilidad, ¿no? Pero además de eso, cómo la política pública tiene la posibilidad de afectar o de mejorar las condiciones de vida de las personas. Y a partir de problematizar esto en público, como ser conscientes de lo importante, por ejemplo, que es hacer una denuncia cuando hay que hacerla, o como construir algunos parámetros éticos en torno a lo que implica el rol público, pero también de eso ser consciente de hasta dónde puede llegar una política pública. Y, digamos, es el paso inicial, como problematizarlo, dialogar sobre eso, como plantearlo como tema de discusión, hacer como foros al respecto, programas si ustedes tienen canales comunitarios para hacerlo, cursos pedagógicos con las comunidades, también empoderarlas para que ellas sean conscientes de lo que implica la política pública, porque pues de hecho existen los otros caminos, que son los que tradicionalmente, ¿no? Luchar contra la corrupción y
no sé, denunciar al corrupto, pues sabemos que hay mil y una serie de variables que juegan ahí. No sé, si usted denuncia, pueden matarlo, pueden desaparecer, lo pueden invisibilizar, lo pueden sacar de su trabajo, lo pueden bloquear, pueden pasar mil cosas, ¿no? Entonces, digamos, lo primero es tener como claro en el escenario lo que es posible problematizar, sobre qué estamos hablando, de qué estamos hablando cuando hablamos de políticas públicas. Que un poco, pues, lo que implica este curso es traer algunas herramientas, de tener claro como su alcance, su definición, sus herramientas metodológicas, qué podemos hacer con la gestión de las mismas, sobre todo eso, pero pues también proponerles algunas discusiones sobre lo que pasa en la realidad, ¿no? Como tampoco es un ejercicio de llamarnos a mentiras, ¿no? No. Estamos en Colombia y en Colombia pasan estas cosas. La política pública depende de los sistemas políticos. Y en este caso, pues, esas son las distorsiones del sistema político colombiano. Entonces, pues igual, bienvenido al curso, gracias por la bienvenida y espero que pues podamos construir unas categorías que nos conecten para entendernos cuando hablemos de políticas públicas. Y pues, digamos, dejaré la intervención porque durante el desarrollo del curso vamos a seguir teniendo más discusiones al respecto. Eso sí, ténganlo por seguro. Se van a ampliar las discusiones, muchos más temas relacionados con lo que está planteando Fabio. Lina, no sé quién más tenga la mano levantada. Gracias, Fabio. Muchas gracias a usted, profe, por la acotación. Muy buenas tardes, profesor Andrés. Buenas tardes a todos buenos días a todos los presentes. Me presento, yo soy Luisa Solís, hago parte del proceso pues, de moderación y coordinación de la capacitación. En estos momentos, como apoyo a Lina, voy a organizar la moderación de las preguntas para que le pueda ayudar al profesor Andrés a contestarlas con más facilidad. En estos momentos tiene la mano levantada Marta Cecilia Bedoya. ¿Nos puede ayudar, por favor, con la pregunta? Marta, mucho gusto. Sí, buenos Marta días. Cecilia Bedoya. Buenos días. Sí, buenos días para todos, para todas. Mi pregunta va referente a la presentación que al inicio hizo el profesor. Si bien le entendí, manifestaba que desde su experiencia acompañan municipios que tengan como iniciativa dentro de sus procesos implementar o formular la política pública. En este caso yo le voy a hablar puntualmente de la política pública de mujer y género, y pues al escucharlo ese acompañar, pues sentí como, bueno, como esta es la luz que puede faltar para poder hacer efectivo tantas cosas que quisiéramos en el territorio. Esa es mi pregunta puntual. Muchas gracias. Marta, muchas gracias. Mucho gusto también. Pues aquí básicamente lo que les quería comentar era cuál es el ejercicio que hacemos desde el PIFAT, desde el Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la Escuela Superior de Administración Pública. Y es precisamente, nosotros acompañamos con asistencia técnica los procesos de política pública, en este caso en esta línea, porque hay otras líneas de política pública, en este caso política pública, precisamente de acuerdo a los temas que ustedes prioricen y a una etapa del ciclo de política pública que ustedes prioricen. Se trata un poco de acompañar a los municipios de quinta y sexta categoría, que son los municipios con mucha mayor o con mayor debilidad institucional, y pues ustedes saben que la SAP en sus funciones misionales tiene precisamente desde el área de proyección institucional acompañar a los municipios de quinta y sexta y además a las demás entidades territoriales que así lo demanden en los procesos, solo que con los de quinta y sexta lo hace de manera gratuita. Sí, precisamente a partir de su debilidad institucional. Y en la línea de política pública, básicamente lo que hacemos es con nuestros equipos en territorio, hacemos un acompañamiento metodológico y los vamos guiando, vamos respondiendo preguntas, vamos sirviendo de soporte también que, en lo que ellos consideren el proceso de política. No podemos acompañarlos en todas las políticas públicas que tengan el municipio porque nos desbordamos, o sea, de verdad no podríamos responder en tiempo real, pero por eso planteamos un escenario en donde priorizamos. Pongámonos de acuerdo en cuál va a ser el tema de política y la etapa que el municipio necesita en el marco de sus metas planteadas en el plan de desarrollo y les hacemos una asistencia técnica en términos de acompañamiento metodológico. Es más o menos nuestro alcance como PIFAT, Marta Cecilia. En ese sentido, Luisa. ¿cómo podríamos?
Sí, sí, Marta. ¿Cómo podrían participar? Pues tendrías que hablar, ¿cuál es tu municipio? ¿Cuál es tu alcaldía? Marta. ¿Cómo? No te escucho. No te entiendo, Marta Cecilia, te escuchas re mal. No sé si es que estás alejada del micrófono o Restrepo Valle. Restrepo Valle. Entonces ahí tendríamos que hablar con el equipo del Valle del Cauca, el nuevo Valle, la Territorial Valle, para que nos digan si Restrepo está priorizado como un municipio PIFAT y si no es así, cuál sería el procedimiento que podría hacer. Ya eso lo puedes tú cuadrar con Lina o con Luisa. Listo, Marta. Muchas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias por la pregunta, Marta. Profesor Andrés, sigue la compañera Lady Joana. Ajá, mucho gusto. Lady Joana, por favor. Lady Joana, ¿está presente? Creo que en estos momentos está teniendo problemas con el audio. Mientras de pronto soluciona la problemática, Enrique Ricardo Ordóñez nos puede colaborar con la pregunta. Buenas, Andrés, ¿cómo estás? Buena tarde. Buen día. Ya habíamos hablado por ahí. Muchas gracias. Lo mismo que tú dijiste en la respuesta anterior, ustedes nos vienen acompañando en la construcción de una política pública que es la de juventudes, pero lo hicimos extensivo para otras políticas que tenemos ahí en el marco de esta ¿Aló? formación. ¿Aló? ¿Me Sí, escucha? Lady, ¿Ahora sí me escucha? Hola, Lady, ¿me regalas? Sí, Lady, te Sí, escuchamos, Ok. pero en este momento está interviniendo Enrique, porfa, esperemos a que Enrique termine Sí, y ya sí, vamos es que contigo. quería probar el micrófono porque estaba desactivado y casi que no me podía dar. Gracias, qué pena. Bueno, Lady. Entonces, para todos, en el marco del proceso que hace la ESAP, nos viene acompañando al municipio de Restrepo en la construcción de una sola política pública, que es la de juventudes, que viene desde el año pasado. Y pues con este proceso de formación que hace parte también del andamiaje de la construcción, que no solamente es asesorar, sino formar, instruir a los diferentes funcionarios, pues ya nos vienen haciendo acompañamiento con este proceso de formación, que es muy importante. La pregunta es la siguiente. Normalmente hay unas políticas que son del orden nacional, pero hay otras que son del orden departamental. Está como en el albedrío los municipios acogerse o no acogerse a las políticas del orden departamental, pues de acuerdo al impacto o las metas o los alcances que deseen. En ese orden, cuando un municipio se acoge a una política pública departamental, debe fijar un acto administrativo en el cual, pues, se adhiere a esa política. Tiene que ser Enrique, por consejo. es clave su pregunta, pero entonces yo le preguntaría, ¿por qué dice que es de libre albedrío? Porque dentro de porque eso incide en los municipios, incide en presupuestos, recursos o que los alcances que busca el departamento pues estén dentro de su plan de desarrollo. Hay políticas que las vienen trabajando, pero que ellos dicen lo que busca el departamento no lo fijamos en nuestro plan de desarrollo, no tenemos presupuesto para hacerlo. Entonces no se puede comprometer a ejecutar programas o a hacer alcances de metas, sino pues no quedó, por obvias razones, no quedaron de pronto en el plan de desarrollo municipal y tampoco no tiene como fijarle recursos para esa ejecución. Entonces ya tiene la capacidad para hacerlo, tiene los recursos para hacerlo, qué alcances qué alcances puede lograr de la meta departamental. Entonces ya ese es el albedrío que tiene de acogerlo o irlo desarrollando en su plan de desarrollo. Y el departamento lo que hace es medir de los municipales que ha podido cumplir. Le entiendo. Bueno, ahí yo tendré que decir varias cosas. Primero, la Constitución sí plantea unos alcances dependiendo de los niveles de gobierno, ¿sí? Entonces, el nivel nacional entrega lineamientos de política pública. El nivel departamental se encarga de coordinar que esos lineamientos se apliquen en los municipios de su jurisdicción.
y el nivel municipal implementa los lineamientos de política, ¿sí? Entonces, esos son los alcances que se plantean de acuerdo a la Constitución. En términos de planeación, eso además va acompañado de una serie de principios que deben ser cumplidos también planteados por la Constitución. Entonces, los principios de coordinación, deber de ayuda recíproca o reciprocidad, el nivel bueno, son 4 principios claves ahí en términos de planeación. Entonces, más allá de que sea un libre albedrío o no, depende la decisión, y es que ahí viene la otra discusión, ¿no? Como cuáles son los recursos que tiene el municipio X, Y o Z para poder entonces, por ejemplo, recoger algunas recomendaciones. Porque es que depende también más de un asunto de priorización que del libre albedrío. De hecho, el libre albedrío es una categoría que no aplica tan fácil en la administración pública porque nosotros estamos supeditados a reglas. Entonces, sí o sí nos toca hacer lo que está en la ley, en la que está en la norma. No es un asunto que se decida si queremos o no queremos hacerlo. El libre albedrío todavía depende o está en el alcance de lo que queramos hacer. En la administración pública nos toca hacer lo que está en la ley, lo que dice la ley. No nos podemos salir de ahí. Y que además ayuda muchísimo que haya voluntad política. Entonces, la política pública se define en lineamientos desde el nivel nacional, ¿sí? Es más, estamos en un escenario en donde los lineamientos de política se definen en el nivel global. Nosotros no podemos hacer diseños en el municipio si nos salimos, por ejemplo, o sin contemplar los objetivos de desarrollo sostenible, y eso es una agenda global, por ejemplo, ¿sí? Ya des en cuenta cómo la cosa trasciende lo nacional. Entonces, bueno, digamos, el Ministerio de Educación, cabeza de sector del tema educativo en el país, entrega lineamientos de política, ¿sí? Los departamentos tienen que recoger esos lineamientos y mirar cómo los implementa en los municipios de su jurisdicción, los municipios que tiene a cargo, porque ¿qué hace un departamento? Su alcance consiste en coordinar, ¿sí? Que la implementación de la política se dé en sus municipios, ¿sí? Esa es la instancia departamental, eso es lo que hace. Y entonces define una política en el marco de los lineamientos que entregó el nivel nacional. Entonces, en este caso, en el marco del tema educativo, para el ejemplo, acuérdense que hay municipios que son certificados y otros que no son certificados en educación. Entonces, el departamento lo que hace es acompañar de manera subsidiaria, ¿sí?, a los municipios que no están certificados en el cumplimiento de los lineamientos nacionales de temas educativos, ¿sí?, en el marco de lo que implica su alcance como Secretaría de Educación Departamental en los municipios que no están certificados. Pero, por ejemplo, en los municipios certificados, es decir, son municipios que tienen recursos y autonomía para poder asumir sus decisiones educativas sin decir que hacen lo que quieren, no. Tienen la autonomía administrativa para cumplir lo que dice el sector nacional en términos educativos. Entonces, la política pública la definió, los lineamientos de política, el sector nacional, Ministerio de Educación, bajan al departamento y el departamento mira cómo acompaña a sus municipios. Claro, define la política departamental recogiendo los lineamientos nacionales. Y el municipio lo que tendría que hacer en este caso es definir la política municipal recogiendo los lineamientos departamentales, los lineamientos nacionales y los lineamientos globales. Si se dan cuenta, o sea, esa es una cadena de articulación. Tiene que haber una coordinación en la planeación y por eso tiene que haber un reconocimiento de los lineamientos que se entregan en las instancias superiores. Por eso nosotros estamos supeditados a jerarquías, a normas. Entonces, más allá del deber, de la libre albedrío, yo diría una forma correcta de decirlo es, depende de la voluntad política, pero también depende de los recursos a los que tengamos nosotros acceso. Porque pasa que en muchos municipios de quinta y sexta categoría, llegan los alcaldes o las alcaldesas, quieren gobernar, pero resulta que para gobernar usted necesita recursos, no le alcanza el dinero, ¿sí? Los recursos propios, los ingresos propios no son suficientes para cubrir las necesidades, que no se pueden cubrir con los otros recursos porque ya tienen destinación específica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces hay que generar ahí un proceso, por ejemplo, de innovación, buscar alianzas estratégicas, un poco lo que planteaba Fabio, entonces hablar con los privados, con el sector social, con las agencias de cooperación internacional, participar en convocatorias internacionales para buscar alternativas de financiación, porque no alcanza con lo que gira Hacienda, el Ministerio de Hacienda, pero tampoco alcanza con los ingresos propios. Por eso, digamos, por ejemplo, uno de los temas que más fuerza cogió en los municipios fue lo de catastro multipropósito, porque era una posibilidad de que el municipio fuese como gestor
¿sí? Y tuviesen unos ingresos por ahí, entonces, pero digamos, este es un tema que se sale de este alcance. El asunto es que a veces gobernar implica tomar decisiones de priorización. Los recursos son limitados, pero las necesidades son infinitas. ¿Cómo hacemos para priorizar en dónde vamos a intervenir? Es diferente a decir que hacemos lo que queremos, porque no se logra, más o menos, no está en el espíritu de la administración pública. Más bien se logra hacer lo que logramos priorizar con los pocos recursos que tenemos. Y es un poco lo que pasa. Pero las políticas públicas además se diseñan en el marco de ese continuum de la planeación, ¿no? Tiene que haber una articulación ahí, una coordinación de instancias, porque no se trata tampoco de que el municipio llegue y haga lo que quiera. Puede hacerlo en la medida en que no rompa reglas, pero si no se articula en términos de planeación, pues entonces, digamos, va a pasar desapercibido y lo que va a hacer es que no haya una inversión, sino que haya un gasto que no se puede controlar, pero además no se sabe si genera un impacto, porque además de eso puede correr el riesgo de que quede mal diseñada la política. Entonces, digamos, son como cosas en términos de la narrativa que pueden mejorar si se dicen de otra forma, ¿no? Es decir, para mejorar la forma. Pero para mejorar la profundidad o para entender la profundidad, habría que plantear otras discusiones que más adelante tengo preparadas. Entonces, pues Enrique, bienvenida a la discusión, interesante la postura. Espero que haya sido de utilidad lo que digo acá y como te digo, en el transcurso del diplomado vamos a ver otras discusiones que nos pueden ayudar a abordar ese tema. Lady, estás levantando la mano, sí, Lady Joana. Bueno, parece que Lady, parece que Lady Joana se fue. Entonces, ya siendo las 10:30, pues digamos ahí como trato de reponer la media hora de tardanza para mi ingreso. Espero que entonces nos veamos mañana para continuar con la siguiente sesión y además de eso les voy a plantear algunas actividades para la próxima semana, como para que vayan ahí ustedes haciendo un trabajo autónomo que les permita acercarse en sus ratos libres. Hola, buenas noches. Lo que pasa es que tengo problemitas con el audio, con el micrófono. Quería hacer una preguntita, qué pena. La grabación de la clase y los diapositivas las mandan a los correos. Sí, todo queda grabado y eso yo no sé cómo lo van a tramitar los gestores del diplomado. Entonces Muy ellos les buenos contarán. días, Lili. Al inicio de este curso, Lina nos ayudó comentándonos que por el grupo de WhatsApp que se está implementando se van a remitir las grabaciones. Perfecto, muchísimas gracias. Y disculpen la Listo. demora que... No, tranquila, Lady, tranquila, súper importante la pregunta. Entonces quedamos así, nos vemos mañana, que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, profesor Andrés. Muchas gracias a todos los presentes. Hasta luego. Nos vemos mañana a partir de las 8 Hasta luego, profe Andrés. Un feliz día, muchas gracias. Muchas gracias, feliz día para todos. Igualmente. Feliz día, gracias. Feliz día. Chao.